te piden llegar, todos te piden que no solo que llegues, sino que llegues rápido y que seas perfecto en tu llegada. ¿De qué se trata todo esto? Entonces te vas agotando en la vida y luego que llegues, si te da la posibilidad de llegar, es mantenerte. Bueno, de esto y mucho más, ya saben. Y después de llegar, ¿qué? Y esto, chico, de llegar, esta cosa que nos dice permanente, te tienes que llegar, pero no, fulanito llegó, tal y que sé yo. Y después de llegar, ¿qué, Juan Diego? Después de llegar, después que lo hiciste todo, que lo lograste todo, que de alguna manera te aplauden, ¿qué pasa? Porque la vida sigue. Está bonita la chemise, ¿viste? Gracias. No sé, yo me vine hoy con la chaqueta, pero bueno, está bien. No pronto tendrás tu chemise. Sí, ya la vamos a buscar. Pero llegar a dónde, ¿no? Pero tiene que ver con la educación, porque es una educación que te dice tienes que llegar. Claro. Pero nadie te puso a dónde había que llegar, ¿no? Y yo creo que la gente se pierde, no por el destino, sino que es un mundo que no vende la ruta, no vende el rumbo para llegar. Entonces, no valora el camino. Es decir, el camino es lo único que sirve y no valora el camino. Fíjate tú que yo llevo hace muchos años, y tú lo sabes, grupos al Camino de Santiago. Y yo siempre empiezo el Camino de Santiago por el fin. Yo empiezo ahí está la Catedral de Santiago, conózcanla. Es aquí donde vamos a llegar para que entiendan que el problema no es llegar, porque llegar te puede, agarras un taxi y te trae a la Catedral de Santiago. El problema es cómo vas a llegar. Pero es una cultura que no valoró el camino, sino que valoró la meta, valoró el logro. Usted se gradúa, te decían a ti en tu casa. Nadie te decía te gradúas con honores ni con bonitas. No te gradúas. A mí me traes una medalla. El título. A mí me traes el título. Entonces, estamos muy llevados por una cultura de los resultados. Y ahora nos encontramos con una nueva cultura de la cual somos bisagra, que nos está pidiendo el camino, que nos está pidiendo los cómo, que nos está diciendo, mira, lo otro es simplemente una consecuencia. Entonces, esto inclusive para el dinero. La gente que trabaja en inteligencia financiera, entre las cosas, bueno, te dicen muchas cosas, pero entre las cosas que te dicen muy claro es, el dinero empieza a ser riqueza cuando es consecuencia y no causa. Claro, pero los grandes empresarios también dicen que quien se siente en un escritorio pensando que está ahí para hacer dinero no ha entendido cuál es el camino. Correcto. O sea, ahora, aquí nos enfrentamos a varios retos porque quizás la cultura nuestra tenía algo más procesal por los tiempos de la vida, pero ahora nos enfrentamos a un camino de la inmediatez que también secuestra el proceso. Entonces imagínate tú cuando vienen los pequeños que muchas veces están diciendo, bueno, pero ¿para qué yo me voy a meter en ese proceso de mi padre con un estudio, con un masterado, con un doctorado? Si yo me puedo convertir en un maravilloso youtuber y empiezo a vivir de mis views, de mis likes. Y fíjate, eso tiene que ver con el fenómeno de la aplicación, pero donde están entrampados, o donde podemos también nosotros quedarnos dentro de esa trampa, es cuando la vida nos dice que no se resuelve en la inmediatez ni con la aplicación. O sea, que el proceso natural de la vida requiere un tiempo y un recorrido. Ahí es el mundo frustrado que quizás vivimos ahora. Yo creo, además, yo estoy seguro que este es el mundo de la gran frustración, porque dentro de todo eso, y te lo dicen todos los testimonios de los cantantes conscientes que tenemos, o de los grandes estrellas, estoy hablando de cualquier rubro, el problema es mantenerse. Fíjate, tú te lo dicen todos. Las grandes depresiones, las grandes crisis que vive cada uno de ellos, yo oí a J Balvin el otro día, y también lo dijo Alejandro Sanz en un momento, es cómo me mantengo, porque llegué, a lo mejor 15 canciones en primer lugar, todos los millones que tú quieras. Hey, ahora ¿cómo me mantengo? Claro. Porque tengo todo un mundo que me está gritando, vamos. Y entonces, ¿cuál es la próxima? ¿Qué viene? Vamos. Es muy complicado. Pero es complicado. Nosotros que venimos de los medios tradicionales, aparece el famoso ranking. Bueno, hoy el ranking es los views y eso, ¿no? Pero en el ranking. Y yo creo que uno le entraba un frito que le sube el ego, pero le da mucho miedo cuando a ti te dicen, Carlos, tu programa en la mañana es el número 1. Y claro, ahí te emocionas, pero ¿cuánto tiempo puedes ser tú ese número 1, no? O sea, ahí viene la complicación de cómo sostenerlo. ¿Y cuán necesario es que no lo sea siempre? Es decir, ¿cuán importante es que mi programa o cualquier mérito de mi vida no lo sea siempre? Porque cuando lo eres siempre, hay algo que no crece, porque las cosas crecen en fricción. Las cosas crecen en el sub y baja. No hay otra manera de crecer realmente en el sub y baja. No de crecer de una manera mediática, sino de crecer realmente en el sub y baja. Entonces, yo creo que
esta cultura nueva, que es la cultura del cuidado, que viene de la cultura del éxito, que es la cultura del mostrar, que es la cultura del llevarme las cosas por delante, que es la cultura del tener. Entonces la gente tenía 2 carros, ¿para qué? 20 pares de zapatos, ¿para qué? Lo que tú quieras en mucho, porque de una forma ahora venimos a una cultura que nos está pidiendo, un minimalismo, donde te dice una frase que a mí me encanta del minimalismo y me compró para siempre, que las cosas están hechas para usarlas y los seres humanos para amarlos, no al revés, como hemos hecho siempre. Hemos utilizado los seres humanos y hemos amado las cosas. Tú le preguntas, tú le dices a una mujer o a un hombre, yo soy un amante de los zapatos, pero hay muchos mujeres, la mayoría de las mujeres les encanta un par de zapatos. Y tú dices, ¿cuántos pares de zapatos tienes tú? Y te dicen, no sé, 30, 40, 50. Y que, ¿para qué? Si tienes 2 pies. Y te dicen, porque yo amo los zapatos. Ahora, pero es la cultura del tener. Fíjate que ahí tocaste una cosa, pero es el tener suspendiendo el ser. O sea, no, el ser no existe. No existe. Esta conversación no ha pasado por el ser. Claro, pero fíjate que es curioso porque la pandemia, que es un tránsito histórico que creo que no ha tenido la revisión todavía. Y pero que es un cambio de cultura. Pero completamente nos reveló ese síntoma. Sí. La gente tenía, pero no era. Entonces pasaba ese fenómeno que todos habían llegado, pero cuando llega una pandemia que dice se van todos para la casa y empiezan los recortes económicos y hay que empezar a devolver los juguetes caros, la gente entró dentro de una depresión muy terrible porque no había esa contención de quién eres tú. Entonces, el llegar tiene que ver con ese adonde, pero nadie nos invita a la reflexión interna de que quien tiene que ir es ese yo primero, ¿no? Entonces, veamos. ¿Y después qué? ¿Y después del llegar qué? Ahora, el asunto del llegar es que puedes llegar, ¿no? Entonces, sí. Imagínate ese factor cuando te levantas en un día y dices, bueno, ya llegué, ya soy el número 1 en la televisión, ya tengo tantos discos vendidos. ¿Y después qué pasa? Y ese es el fenómeno que tú ves con los artistas o las personas que les sorprende el éxito, porque nosotros siempre hablamos de las pérdidas en las pérdidas, pero es que hay mucha gente que se pierde en la ganancia también, que se le fractura la vida, que se le rompe la vida producto de ese triunfo sin capacidad de gerenciarlo y sin saber que la vida pasa y que ese número 1 no es eterno. Y fíjate que en el caso del alpinista, los casos de los alpinistas, ¿no? Los que hacen trekking y tal y qué sé yo, que quieren llegar al Everest, que es el gran pico a conquistar. De alguna manera lo que se ha estudiado de ellos es que primero que todo es un momento apoteósico, sin duda alguna llegué, pero una vez que se clava la bandera viene un profundo vacío, porque además llegaste al pico más alto. Qué bueno. Llegaste al pico más alto. 2, estás solo, estás totalmente solo. 3, no hay con quién compartirlo. Y además no tienes capacidad de compartir. Estas personas que son superdotadas en cualquier cosa, el grave problema es que no saben hacer equipo. Y en un mundo como el nuestro, digitalizado y totalmente, no saber hacer equipo es estar muy perdido. Oye, pero qué bueno que dice lo del montañista. Yo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces a Iván Vallejo, que es un gran montañista ecuatoriano que ha hecho todas las cumbres muchas veces, el Everest 7 veces. Pero mira la imagen de la vida y la montaña. Hay cosas importantes que él reflexiona. Porque tú puedes prepararte, puedes hacer todo. Y fíjate, un día llegas a la base del Everest y la montaña te dice, ni lo intentes. Ni lo intentes. Y mira, viene un proceso de rendición que a pesar de que querías hacerlo, no lo vas a poder hacer. Pero cuando llegas a la cumbre, nosotros creemos que la cumbre, que es el llegar, es el sitio final. La cumbre es el regreso. Que fíjate que la mayoría de los accidentes es cuando están en el descenso porque ya siente que coronaron la cumbre. Claro. Y la cumbre en la vida es como poder llegar otra vez a ese campamento base. Lo que pasa es que no honramos el regreso. Oye, qué bonito. Es que qué buena esa imagen del campamento base. Que es la vida. Por eso esos picos y esas búsquedas y esas cosas frenéticas, no es que sean malas, pero a veces están tan desligadas de la vida que te terminan sacando. Hay una cosa que te rebota y entonces tú sientes que son seres que, wow, cuesta muchísimo trabajar con ellos, cuesta muchísimo integrarse, son seres con problemas relacionales profundos, con problemas además de falta de entusiasmo porque han perdido totalmente la conexión con lo sencillo, con lo básico, aunque están en la naturaleza, porque es eso, es decir, las cumbres son las que tienen valor, lo demás carece de valor. Pero también hay algo de esto del apuradito.
O sea, hay que llegar, pero rápido. Claro. Entonces la vida ya no se programa a distancias largas, sino que tengo que ir en esta aceleración, pero que no me permite ni un suspiro. Mira, esto seguro lo vas a reflexionar tú muy bien, ¿no? Fíjate, los cabalistas dicen el famoso poder de la pausa, ¿no? Claro. Pareciera que el detenerse es donde aparece la magia creativa y la posibilidad del disfrute también, ¿no? No solamente es la llegada, sino poder también quedarme quieto en ver a dónde llegué. Los cabalistas y los músicos, papá, porque el ritmo ese que usted baila, ese ritmo que todos bailamos y que nos gusta, lo da la pausa. Eso es lo que genera esa posibilidad es la pausa, no es otra cosa. En la pausa está, entonces en la pausa está el goce, está el acercamiento, está una cosa que nos envuelve totalmente, es el detenerse, el gran verbo de la vida. ¿Cómo me detengo? ¿Cómo paro esto para poder ver y observar y poder codificar una cosa que va más allá de lo que simplemente veo? Todo eso tiene que ver con detenerse. Por eso todas estas nuevas disciplinas ancestrales, como es la meditación, como es el budismo, han vuelto con tanta fuerza, porque te van a llevar a un momento donde tienes que detenerte, no importa cuán arriba o tan abajo estés, detenerte para comprobar que estás en la vida, punto. Que estás en la vida, punto, y que el único milagro importante fue haber despertado. Qué bien. Pero fíjate, bueno, tú lo transas por la meditación, que además tiene unos órdenes neurológicos extraordinarios, claro, más allá que los místicos. Total. Eso está comprobado. Pero fíjate que es un mundo que requiere medicarse. Porque si yo no me medico, que de alguna forma yo no puedo desacelerar. O sea, la gente tiene que drogarse legal o ilegalmente porque el sentido de la llegada es tan acelerado que la vida se hace hiperkinética. A mí me da risa cuando la gente hoy en día dice, pero es que estoy hiperkinético, es que los niños tienen déficit de atención, es que los niños están hiperactivos. Digo, bueno, es lo mínimo que pueden hacer en un mundo que se está desplazando. Que les exige eso. En la exigencia, claro. Ahora, son velocidades inhumanas, ¿no te parece a ti? Hiperinhumanas. Es decir, mira, yo el otro día me reuní con 4 amigos terapeutas, tú conoces algunos de ellos, y estábamos conversando. Pero me llevé a una conclusión tan importante que no les dije nada, sino que la aproveché para la radio, para promover la radio, y ahora la comunico aquí. De alguna manera, después de mucho hablar del ser humano de hoy y de cada uno de nosotros, una de las cosas que concluimos es que los seres humanos en este momento histórico estamos por encima de todo agotados. Pero esa es la biopsia de la sociedad actual, lo dice Valle Hong, el gran filósofo, dice, es la sociedad del cansancio. Claro, pero ¿por qué? Te lo voy a poner en una dama, en una mujer, normalita. No te estoy hablando de la hiperempresaria, no, te estoy hablando de una mujer. Todo el ámbito de cuidado físico normal, que implica cabello, peluquería, uñas, maquillaje, skincare todas las noches, cuidarse los dientes, cuidarse lo mínimo. Te estoy hablando de lo mínimo. De ahí entonces tiene que ser. Mira, el otro día oí, perdón, es que me emociona mucho este tema. El otro día escuché a Pilar Sordo, a quien amo profundamente, que decía una cosa. Le decía a un periodista, Novarecio, en Argentina, le decía, pero es que, Novarecio, son las 10 de la mañana y ya yo fracasé. Claro. Y le decía a él, ¿cómo que fracasé? Claro, son las 10 de la mañana, entonces ya no me tomé el jugo verde, ya no caminé los 5.000 kilómetros, ya no hice lo que tenía que hacer, ya no levanté pesa, ya no levanté nada. Yo soy una fracasada, es decir, he perdido el día de hoy. Así que, eso de llegar y después de llegar, ¿qué? Así que ya vamos a seguir. Qué maravilla. Y te dejo esta reflexión en estos segundos porque tocaste a Pilar Sordo y tiene una reflexión sobre la educación, que los hijos ahora necesitan un staff de profesionales para llegar. Entonces ya cita cosas comiquísimas, que el lunes hay que llevarlo para el psicopedagogo, pero después tienes que llevarlo para el psicólogo, claro, porque entonces el psicólogo va a tener que reparar la autoestima, y el nutricionista, y una cantidad de cosas, porque él tiene que llegar. Él tiene que llegar, y además eso me facilita el que no me friegue la paciencia, el que no me moleste. El que no me moleste. Es un amor muy raro. Es un amor muy raro de padres a hijos, porque es un amor como que, sí, todo chévere, yo importa, yo invierto, yo hago, pero que no me friegue. Ajá, que no me friegue, que es la palabra perfecta. Ya venimos. Qué interesante este tema. No dejan de venir los pensamientos y además las palabras de la gente. Entonces, cuando Pilar Sordo refiere a que a las 10 de la mañana fracasé, imagínate el resto de las otras 14 horas que le restan a Pilar para poder remontar esa cuesta. Porque además la sensación de fracaso no es una sensación agradable, es una sensación por demás incómoda en un mundo que te está exigiendo que tú eres Pilar Sordo, o tú eres Carlos Fraga, o tú eres Juan Diego, y tú tienes que ser perfecto.
Es decir, tú tienes que cumplir con todos los cánones de perfección, porque el problema no es que te alimentes bien, por Dios, es que te tienes que alimentar perfecto. Te tienes que alimentar perfecto, no puedes tener ningún alimento que te haga daño ni que te inflame. Claro, pero eso es lo que estamos viviendo. Por eso al llegar que vas para el mercado y tienes que hacer el mercado perfecto. Sí, me parece maravilloso que pongan las etiquetas, los colorcitos y la cosa, pero es neurótico. Entonces tienes que ver cuántas calorías tienes, cuántas no tienes calorías. Ahora, ¿dónde lo vives tú en tu vida? Por ejemplo, ¿en qué sector tú lo ves? Yo te voy a decir dónde lo veo yo. De mí. ¿Dónde lo ves tú en ti? Yo lo veo en el campo de la salud que me tiene atormentado, por ejemplo. O sea, yo lo veo, porque yo soy profundo. No, porque yo soy hipocondríaco. Entonces te imaginarás lo que es un hipocondríaco, es estar en la negociación continua con la red social donde todos te van diciendo lo que comes, lo que no comes, si hace la cosa, si este examen, si no sé qué, que lo otro. Es una cosa muy neurótica, ¿no? Entonces, yo lo veo particularmente en eso. ¿Tú dónde lo ves? Bueno, yo lo veo cuando abres mi gabinete de suplementos. Entonces una compulsividad, porque entonces oía 3 tipos en los cuales yo, por supuesto, sigo, me parecen sensatos hablar de un suplemento, entonces inmediatamente lo pido, entonces es un otro suplemento. Entonces cuando me quiero ir de viaje, casi es una maleta para los suplementos. Claro. Es una cosa, pero además que yo mismo me asombro. Esto es totalmente neurótico. Claro. Pero es para tener la salud perfecta. No debo tener una salud, debo tener la salud perfecta. Que no existe. Que no existe, pero por Dios que no existe. Claro que no existe. Claro, pero ese llegar entonces ahora en un mundo que tiene una hiperinformación, porque nosotros no teníamos eso, entonces tú vas viendo la salud, entonces tienes que llegar a la salud perfecta, vas viendo el amor, tienes que llegar al amor perfecto, tienes que ver el trabajo. Bueno, la alimentación será otro tema porque ahí nos vamos a volver locos. El cuerpo. Ahí. El cuerpo perfecto, entonces empiezas esas comparaciones, claro, porque te empiezas a comparar con alguien que puede estar 14 horas en un gimnasio, pero tú no puedes estar 14, tú no vas a tener ese cuerpo ni que lo hagas. Claro. Entonces, es la gran trampa del llegar que termina siendo un orden obsesivo que se convierte en compulsivo, en esa necesidad de tranquilizarme con alguna de esas cosas. Pero también hay otro tema, y un tema que tú has tocado mucho en parte de tus discursos, es que la expectativa es inhumana. Claro. Es una expectativa, pero inalcanzable, ¿no? Y eso le metemos el positivismo loco en esa cosa que es que si sueñas se te va a dar. Entonces mete la expectativa cada vez es más extensa. Totalmente. Y ese es el nivel de estrés que tenemos. Si a todo eso le metes velocidad, si a todo lo que acabas de decir, le metemos entonces 100 kilómetros por hora, bueno, es la locura. Entonces es una locura funcional. Es una cultura llena de gente muy loca, muy trastornada, muy fuera de sí, con unas metas muy raras, pero que está funcionando dentro de yo soy perfecto, yo todo lo tengo, muy complejo esto, ¿no? La cultura del filtro. Sí. Porque cuando te pones el filtro ahí en claro. Es una belleza, todos porque además estamos perfectos. Es verme perfecto. Sí, es verme perfecto. Es un tema interesante. Pero tú que hablaste de los artistas, ¿tú sabes qué artista yo admiro profundamente? Un tipo como Chayanne. Porque fíjate que Chayanne es un tipo que siempre ha mantenido una línea donde él no ha sido nunca la cumbre del número 1 y por eso ha sostenido una carrera a largo plazo. Pero ¿no será que queremos ver eso siempre como los corredores de atletismo de 100 metros planos, 100 metros planos, y no entender que la vida se corre en 42 kilómetros y que hay que administrarse ahí? Porque nos satanizaron términos tan importantes como lo mediocre. Mediocre, que es una palabra que todo el mundo da. Yo no soy mediocre. O si lo quieres acusar a alguien, es que sos un mediocre. Mediocre es estar en el medio. Y en el medio es a lo que apunta todo el bienestar. Tiene que ver, fíjate tú que Dalai Lama habla del balance, el otro habla del equilibrio, el otro habla del equilibrio perfecto, es decir, el equilibrio. Entonces el balance, que es estar en el medio para saber qué agarro de la cesta, qué no agarro de la cesta, qué dejo, qué uso, es realmente a donde tenemos que ir, y eso está satanizado. Entonces queremos el equilibrio, es igual que la paz. Todo el mundo quiere paz, yo quiero paz, pero dame paz, pero por favor la paz. Pero la paz, cuando llega la paz, entonces yo me siento como muerto. Porque evidentemente la paz, en paz, ¿no? Claro, descansa en paz de la paz de sus restos, la paz de la cosa. Es decir, que tenemos unos términos muy enmascarados, y eso por supuesto nos hace decir, ok, ¿dónde me quedo cuando de verdad quiero estar en un equilibrio? A Chayanne, fíjate tú qué interesante el tema. Yo no sé si esto que voy a decir es verdad y voy a ofender al señor Chayanne, pero bueno, le voy a decir.
Él abre su carrera cuando está Luis Miguel, la voz Cristian Castro, el otro, el mismo Ricky Martin. Entonces eran unas cosas como tal, y era el que cantaba menos. Yo me acuerdo una vez que Raúl Velasco le dijo el programa que tenía los domingos, le dijo una cosa como que, pero ahora desafinas menos. El que era tan impertinente, Raúl. Bueno, don Raúl Velasco. Una vez, a montar el otro, claro, con tenis ahí, y más nunca. Hizo horrores. Y él le dijo, ahora desafinas menos. Entonces yo creo que Chayanne no ha contado con ser, aparte que baila, es un hombre que baila muy masculinamente y baila muy bien y le gusta mucho a las mujeres. Él no ha sido el gran despuntador, pero eso lo ha ayudado a tener una vida equilibrada, una hasta familia, donde la vemos, claro, hasta donde la vemos, no sabemos. Una familia equilibrada, una carrera con el mínimo de escándalos, es decir, que hay una cantidad de elementos que lo han ayudado, pero fíjate tú el precio. Pero me voy a ir más atrás, porque fíjate que cuando hablamos de las imperfecciones de la vida, que es la gente que llega, fíjate, los grandes genios de la música, cuando tú veas a un Mozart, a un Vivaldi, a un Bach, que eran genios, aparece un personaje que es Beethoven, y Beethoven no tenía la genialidad, pero Beethoven fue el primer artista, porque tenía limitaciones. Era una melodía muy sencilla, todo era en 4 notas, pa 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 pam, pa 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 pam, pa 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 pa, y el tipo hizo, imagínate tú, de sus propias limitaciones, con una rítmica también muy limitada, con una armonía muy limitada, de esas 3 imperfecciones hizo un gran artista. Entonces, fíjate, no tiene que ver con el marco de llegar en esa idealización perfecta, tiene que ver con un gesto mucho más humano de cómo honrar esa imperfección. Claro que sí. Y después de llegar, ¿qué?